Cordial saludo, aquí se explica la regresión logística, pero con un ejemplo. Muchas explicaciones solo pues, se exponen la parte matemática, pero aquí al final se da un ejemplo con cálculos, con números, para que si quieres ver el ejemplo, te quedes hasta el final del video. Porque reconozco que hay muchas personas que aprenden solamente con el procedimiento matemático, pero otras necesitan el ejemplo. Digamos que la representación logística está compuesta de datos que están en el dominio del 0 y el 1. En este ejemplo que tenemos aquí vemos unos tamaños de casas y típicamente eh, se venden aquellas casas que tienen más metros cuadrados. Entonces, para este ejemplo los compradores buscan casas que tengan más metros cuadrados. Entonces, en este ejemplo, estas casas de acá con pocos metros cuadrados no se venden y esta sí. Y pues la regresión logística pues, eh, va a ser bien aplicada en aquellos ejemplos parecidos a este donde hayan dos clases bien separadas y que estén en el dominio 0 o 1. ¿Sí? En este caso, mire que yo el 0 lo pongo como no y el 1 como sí. Lo primero que vamos a ver es que el comportamiento de los datos que estamos estudiando, el ejemplo de las casas, tiene un comportamiento parecido a la función sigmoide o sigmoidea. Por eso se va a utilizar esta función. La función sigmoide tiene unas características que aquí es 0 y ella cruza el eje Y en 0.5. Los valores que van de este punto 0 a más infinito tienden a 1 y los valores que van de este punto 0 a menos infinito tienden a 0. Eso nos da la posibilidad de trabajar eh, igual en la igual dominio que las probabilidades. O sea que esta función sigmoide nos permite también que nos acerquemos a las probabilidades. Entonces, por eso utilizamos la función sigmoide, porque tiene el mismo comportamiento, el mismo comportamiento de esos datos que nosotros estamos estudiando. Si vamos a la regresión lineal, nosotros teníamos una línea que separaba el conjunto, los dos conjuntos de datos, la clase A y la clase B. Y cada punto de estos tiene una distancia a esa línea. Esa línea se calculaba con unos coeficientes, en este caso z sub 0, z sub 1, z sub 2, z sub 1. Entonces con esos coeficientes se calculaba. Y nosotros pues predecíamos un nuevo X a qué clase pertenecía, si pertenecía a esta clase A o pertenecía a esta clase B. Nosotros vamos a trabajar, a verse con el ejemplo de las casas que se venden o no se venden. Para unificar las dos, nosotros cogemos y esta línea que separaba acá en la regresión lineal la vamos a ingresar a la función logística para que esa línea se nos convierta en esta de aquí, en la regresión logística, en esta. O sea que esta, y por eso utilizamos la función sigmoidea, porque es la que nos va a permitir, que esa línea de separación sea esta. Y pues entonces esta expresión lo pasamos acá y queda de la siguiente manera. Con esto ya estamos asegurando que vamos a tener una línea divisoria acá con los mayores de 0 a este lado y los menores de 0 al lado de acá. Miren que esta representación se puede hacer de esta manera, o sea, para abreviar la representación vamos a representarla así. Teta de t de x, que es esto mismo, es una representación más abreviada. Y pues esto sería igual, de la función sigmoide sería igual a esto, a 1, e más 1 sobre 1 más e menos z de t de x, que es igual a esto mismo, ¿no? H sub 0, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta aquí, que H sub 0 es este, ¿sí? H sub 0 es esta, porque allá vamos a calcular H sub 0. ¿Por qué el H? Porque nosotros como vamos a predecir un X nuevo, H
va a representar esa hipótesis de que este X pertenezca acá o acá. En realidad la hipótesis representa el modelo que nosotros vamos a crear para saber si una casa, en nuestro ejemplo, si una casa pertenece a las casas que se van a vender o a las casas que no se van a vender de acuerdo al tamaño de su terreno. Entonces por eso hipótesis, pero la hipótesis 0 es igual a esta expresión. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. H sub 0 igual a esta expresión. ¿Listo? Ahora, como estamos trabajando con la función logística, nosotros podemos definir las cosas, este problema en términos de probabilidades. Aquí. Este quiere decir, se necesita predecir un X, ¿sí? La probabilidad de que este X de 1 con unos parámetros Z, o que este X, su resultado sea Y igual a 0 con unos parámetros Z. En otras palabras, un X nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que un X nuevo esté aquí en 1 o esté aquí en 0? Parámetros con estos parámetros, ¿sí? Con estos parámetros θ. Eso es lo que vamos a hallar. Miren que como nosotros ya estamos en el reino de las probabilidades, nosotros podemos decir que este nuevo X esté al lado de los ceros, parametrizado con Z, más ese X esté al lado de los unos, parametrizado por Z, sea igual a 1. Esta es la misma fórmula de que la suma de las probabilidades es igual a 1. Entonces es eso. Y si despejamos la probabilidad de que este X pertenezca a las casas que no se venden o a 0, con este parámetro θ es igual a 1 menos la probabilidad de que ese X esté al lado 1 con parámetro θ. Y esto lo vamos a necesitar más adelante, ¿sí? Esto lo vamos a necesitar más adelante, pero acuérdense que esto es posible gracias a las probabilidades. Estas son formas de representar este ejemplo. Mire que este Z pues está representado por varios Z sub 0, Z sub m, que son los coeficientes que acompañan que acompañan a esta expresión, ¿sí? Son estos coeficientes. Entonces cuando hablamos de uno solo, de este está compuesto por varios. Y esta es la forma que pueden representar estos conjuntos. Y mire que X, en este caso, también puede tener un X sub 0, un X sub 1 y un X sub n. ¿Por qué? Porque miren que esta es la variable independiente y la variable dependiente. La variable dependiente para este caso sí es única, es Y, que está en el dominio de 0 o 1. Mientras que las variables independientes pueden ser varias, o sea, yo puedo tener casas que se vendan no solamente por el tamaño de su terreno, sino por digamos, el número de habitaciones que tiene, el número de baños que tiene, también podríamos tener aquí incluidas. Por eso X puede pertenecer a X sub 0, X sub 1, X sub n. En el ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a tener un X con varias instancias, varios atributos, llamémoslo así. Miren que la regresión lineal se utilizó el cálculo del error medio. Acuérdense que H sub 0 es igual a esto. Entonces, miren, el error medio aquí sería igual a 1 sobre m, que este es el número, el conjunto de datos, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 es igual a 1 sobre m, m es un medio de lo que yo estoy calculando, la hipótesis, que es igual a esta, menos el valor al cuadrado. Eso es, ¿no? Menos el valor al cuadrado. Entonces eso es lo que yo necesito. Calcular este valor, ¿sí? Este valor que se calcula aquí, con este hipótesis, menos el valor real. Y así ir disminuyendo para acercarme a un modelo o a una hipótesis que sea lo más fiable posible, ¿sí? Entonces este es el valor que se va a calcular con los parámetros
Y estos parámetros, este parámetro son los que voy a calcular realmente para saber cómo va a estar compuesta o qué coeficiente va a tener esa recta que me divide el conjunto de datos, me divide los dos conjuntos de datos. Entonces mire que esto se puede llamar una función de costo o de pérdida, le llaman algunos. Se ve la hipótesis de XY y el verdadero valor, que eso es igual a un medio de la hipótesis de cálculo de esa línea menos el y correcto, o sea, si es 1 o 2. Eso es lo que vamos a hacer, traer la diferencia, disminuir esa diferencia entre ese cálculo aproximado, y ese cálculo real. Mire que si nosotros trabajamos con la función sigmoide, la función sigmoidea no es convexa, va a tener y en este caso vamos a necesitar hacer un descenso del gradiente. ¿Qué es un descenso del gradiente? El descenso del gradiente trata de, por medio de la derivada parcial, hallar los valores o los parámetros óptimos de este z que estamos hallando aquí. Entonces nosotros necesitamos convertir esa función a una que nos permita realizar ese descenso para hallar los parámetros óptimos, no de forma así de esta, sino de forma, entre comillas, más suave, que ese descenso sea más suave. Y eso lo hacemos cambiando entre exponencial a logarítmico. Entonces mire que yo puedo hacer eso porque si bien la función logística o la función sigmoidea es una función que tiene un exponente, ¿sí? Menos z o menos z, como lo quieran llamar. Y esa función, lo que son exponenciales, por ejemplo, y igual a la x de b es igual a logaritmo en base x de y igual a b. En un ejemplo, nosotros sabemos que 2 a la 3 es igual a 8. Esto en términos logarítmicos, ¿cómo se puede expresar? Logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. Estas dos expresiones son equivalentes, cada uno en sus diferentes ámbitos. Entonces, por eso aparece acá la función logarítmica. Entonces, la función logarítmica, mire que acuérdense que la probabilidad de que, dado un x de 1 con parámetro z, ¿sí?, igual a 1, la vamos a representar con menos logaritmo de la hipótesis, ¿sí?, con esos parámetros de x si y vale 1. Y cuando necesitemos que esa función de costo, la probabilidad sea igual a 0, o sea, cuando la probabilidad de que, dado un x, esté en el dominio de los ceros, ¿sí?, de las casas que no se venden, con unos parámetros z, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que ese x esté en el dominio de los 1 con unos parámetros θ. Va a ser igual a 1 a menos logaritmo de 1 menos la hipótesis con esos parámetros, ¿sí? Y menos es porque, pues, para que la función logarítmica los resultados sean positivos, porque ya dan negativos en ese dominio de 0 y 1. Entonces, sigamos. Entonces, mire que esto para qué nos sirve. Si un x dado que caiga en el dominio de los y igual a 1, o sea, las casas que se venden con este parámetro, y esto llega a error, esto se castiga porque esta función de costo tiende hasta infinito. O sea que nos vamos a dar muy fácilmente cuenta de que hay un error, porque esos valores grandes, en este caso, van a tender a infinito, o sea que estos valores grandes van a castigar. Lo mismo en el otro lado. Miren que en el otro lado, cuando nosotros esperemos que este x dé en 0, que pertenezca a los ceros, y esto dé a 0, esta función va a caer a 0. Miren que aquí se ve el descenso del gradiente como tiende a 0, y aquí se ve el descenso del gradiente como tiende a 0 por este lado, ¿sí? O sea que cuando esta función de 1, mire que este descenso tiende a 0, ¿sí?, a de acá. Y cuando esta
da 0. Mire que este descenso del gradiente también lo lleva a ese mismo valor. ¿Listo? Entonces, si se comete un error por acá de que si se esperaba un 0 y este de 1, esta función va a tender a infinito, porque aquí hay un 1. Esta función por este lado va a tender a infinito y se va a castigar. Entonces, por eso también. Pero necesitamos unificar las dos funciones. ¿Sí? Entonces, mire que así queda. ¿Sí? En el dominio de 0 y 1 va a quedar esta región donde ella va a trabajar. Y las otras van a verse como errores. ¿Sí? Entonces mire que aquí tengo las dos funciones y cómo las integramos. Las integramos de esta manera. Necesitamos integrar como necesitamos integrar las dos, mire que va a quedar menos log de la hipótesis de un parámetro x de y menos log de 1 menos la hipótesis de ese x parametrizada con estos valores de 1 menos y. ¿Esto por qué se hace? Mire que nosotros necesitamos calcular la probabilidad de que cuando y sea 0 y cuando sea 1. Esto también se puede calcular de esta manera. Mire que por las propiedades logarítmicas yo puedo bajar esto, acompañar el logaritmo, y puedo bajar esto de acá, acompañar el logaritmo. Ahora, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? Cuando y es igual a 0, esto de aquí se cancela, se va, y va a quedar esta parte, ¿sí? 1 menos 0 por 1 menos la hipótesis de los x con estos parámetros. Pero si vale 1, la parte que va a quedar es esta. Porque mire que el cálculo de este 1 por esto pues sigue siendo esto mismo. Y 1 menos 1 porque y vale 1 se va y queda dominando esta parte. O sea que aquí tenemos algo como una especie de switch. Así de llamado switch. ¿Por qué? Porque cuando y vale 0 prevalece esta parte. Aquí está el switch, digámoslo en on. Y cuando y vale 1 prevalece la parte de acá. Y ahí tenemos el switch. Ahora, miremos el cálculo que simplemente estoy probando. Se están probando los cálculos cuando y vale igual a 1. Tranquilos que ya vamos para el ejemplo. Miren que cuando y vale 1, esto se va de acá, ¿sí? Y queda esta parte. Mírenlo bien. Y cuando y vale 0, ¿sí? Cuando y vale 0, la parte que queda es esta de acá. ¿Sí? Esto da 0 y 1 menos 0 pues prevalece esta parte. Ahora, si reemplazamos, mire que podemos reemplazar esta función de costa, que es la diferencia pues entre el valor que yo tengo y el valor que se calcula con esos parámetros. O sea, aquí tengo el 1 o el 0 y es el valor que yo tengo con los parámetros. Si le reemplazamos, ahorita tenemos, ¿sí? Menos sale, y mire que por eso cambia el signo, porque acá nosotros teníamos era menos, ¿sí? Nosotros tenemos una función, nosotros tenemos este menos, pues si sale, este se debe convertir en más. Entonces mire que tenemos de 1 sobre m, de la sumatoria igual a 1 hasta m de log, ¿sí? De la hipótesis de x parametrizada con este z de i más logaritmo de 1 menos la hipótesis de ese x sub i de 1 menos y de i. ¿Sí? Es lo mismo, sino que aquí hemos puesto pues que esto va, ese i allá quiere decir que va por aquí, por cada uno de estos, ¿sí? Por cada uno de estos ejemplos. Entonces, para nosotros poder hacer el descenso del gradiente, tenemos que, entonces, para nosotros poder hacer un descenso del gradiente, tenemos que hacer la derivada parcial de estos valores, ¿sí? Acuérdense que este está compuesto por varios, ¿sí? De ese valor. De este, tenemos que hacer la derivada de la derivada de ese z por z sub j en ese valor particular. Entonces, con esa derivada parcial, este valor es un valor constante que es el factor de aprendizaje. Ese factor de aprendizaje es el que me ayuda a de una manera agilizar o hacer más lento el ritmo de aprendizaje. Es un valor que está también entre 0 y 1. Pues ese valor hay gente que lo coloca en 0.5.
Entonces esto nos va a permitir realizar ese descenso del gradiente, porque la derivada parcial, la función que tiene respecto a este valor es darnos la dirección hacia donde se va disminuyendo el error. En este caso, darnos esa dirección hacia donde vamos a encontrar esos valores de z óptimos. Y la derivada de esto, ¿sí? La derivada de esto de acá, pues aquí no se hace la demostración, pero la derivada de esto es este, ¿sí? La derivada de este es este de aquí. Esta derivada es igual a 1 sobre m, la sumatoria igual a 1 hasta m de la hipótesis de ese x sub i, la hipótesis de ese x i menos el valor de y real por x sub j. Y acuérdense que este h sub 0 es igual a esta. O sea, lo que estamos viendo aquí es que por cada, se va a hacer esto por cada uno de los ejemplos, ¿sí? Y multiplicado por esto x y j. Y reemplazando se tiene esto, ¿sí? Que eso va a ser igual a esto. Miren que aquí está el factor de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que vamos a hacer el descenso del gradiente. Con esta forma. Este es cada uno de los ejemplos. Veamos el ejemplo. Ya vimos las teorías matemáticas de eso. Recuerden que faltó algunas demostraciones de dónde salen esas derivadas. Y vamos a ver un ejemplo que está Schiena 2017, un libro sobre Machine Learning. Vamos a mirar ese ejemplo. Miren que nosotros vamos a tener un X, esto es lo que les decía yo de las variables independientes y la variable dependiente. Nosotros tenemos un X igual a 1, un X1 igual a 3, y un X2 igual a 2, y un Y igual a 1. ¿Sí? Vamos a simular que estas son unas casas que tienen un tamaño de un terreno, un número de habitaciones, y esta sí se vendió. Entonces mire que tenemos un intersecto porque estamos haciendo una ecuación de la recta con b igual a 0. Factor de aprendizaje lo vamos a colocar en 0.1 y los coeficientes iniciales, como aquí cuando hacemos descenso del gradiente por lo regular, o casi siempre, pues inicializamos los primeros parámetros con números aleatorios. En este caso, para comodidad, se escogió que los parámetros z sub 1 y z sub 2 van a ser igual a 0, que es lo que estoy diciendo yo. Vamos a adelantarnos un poco y vamos a inicializar estos valores de z en 0. ¿Listo? Entonces mire cómo se calcula esto. Se coge factor de, el actual que es 0 menos factor de aprendizaje que es 0.1 por el sigmoide de estos parámetros. Mire que este parámetro ahora lo volvimos 0. Este b también es igual a 0. O sea que esto da sigmoide de 0. Y esto es lo complicado cuando yo no tengo un ejemplo, porque a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para calcular esa expresión si no tengo nada? Entonces, lo que se hace es con números aleatorios. Entonces, eso se vuelve 0 aquí adentro. Estos que acompañan aquí se vuelven 0. Y menos 1 por 3. ¿Por qué? Por eso se llama XJ. Y y pues es este, menos 1. Mira el valor que da. Y estamos primero en este. Por eso es que se da esta sumatoria. Sino que aquí lo hice aparte. Mire que por eso es que esta sumatoria pues estamos cogiendo cada uno de los conjuntos. Eso es lo que quiere decir. Este de aquí por este. Por eso se hace el x sub i por y. Entonces eso da 0.1 por la sigmoide de aquí de 0. Que da 0.5. Miren que todo esto aquí da 0 porque lo reemplazamos. Esto da 0.5, o sea que da 0 menos, ¿sí? El teta que vale 0 menos 0.1 por 0.5 menos 1 por 3. Y eso da 0.15. ¿Da eso? Eso da 0.15. Por favor, rectifican los valores. Entonces ya tenemos el primer valor de teta, de z, que nos va a permitir tener ese primer coeficiente. Ahora, el segundo sigue este 2. Por eso la sumatoria que vemos acá. Ya hicimos el primero, ahora sigue el segundo. El segundo es esta misma, que da 0 en esta instancia, y quedaría menos 1 por 2, porque tenemos el mismo valor. Y eso da 0.1 por sigmoide de 0 menos 1 por 2. Y eso da
0 menos 0.1 por, acuérdense que este le llamo 0, yo sé que es z, pero tiene el valor de 0 en esta primera instancia, menos 0.1 por 0.5 menos 1 por 2, y eso da 0.1. Este valor de z aquí da 0.1, sería el segundo coeficiente. Y el b, que es el intersecto de la recta, también tenemos que calcularle su coeficiente. Recuerda que el coeficiente de b es 1, de esa línea recta. Entonces da lo mismo, esto da 0 y da 0.05, 0.1 por menos 0.1 a 0.05. Así tenemos que la recta que me va a dividir el conjunto de datos en dos, de los que se vendieron y los que no se vendieron, los que tienden a 1 o los que tienden a 0, va a ser igual a y igual a 0.15 de x1 más 0.10 de x2 más 0.05. Y estos dos valores. Ustedes podrían también hacer otra aproximación hasta, son varias iteraciones hasta un punto de parada que nos diga cuáles son los valores óptimos. Pero esto ha sido el ejemplo. Espero que este ejemplo con la explicación matemática sea de gran ayuda para ustedes y creen sus comentarios en el canal para que todos sigamos creciendo en esta parte de forma constructiva. Entonces muchas gracias, espero que esta explicación sea de gran ayuda para ustedes porque ha sido una explicación que tiene el ejemplo que tanto a veces necesitamos. Muchas gracias. Miren que aquí hay una demostración de la derivada, esa por Sarkar 2016, profesora de la India. Entonces miren que se está hecho esa demostración, pero llega a un ascenso de gradiente. Pero pueden ver la demostración como allá hace la derivada de esa función sigmoidea. ¿Sí? Ese bt es ese mismo θ que nosotros estamos calculando. Sí, es lo mismo. Pero entonces que esta explicación haya sido de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias.